respuesta suele ser también mayor, y ya no local, sino sistémica. Es decir, entran en juego todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas. ¿Cuál es el objetivo de que sea una reacción sistémica? El mismo que cualquier otro proceso inflamatorio local. Volver a la homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Todos tenemos perspectivas también. Ni un pH muy ácido, ni un pH muy básico. Ni mucho potasio, ni exceso de potasio. Ni mucha proteína, ni falta de proteína. Ni mucha hormona, pero tampoco se sabe que no. Un equilibrio en el cual nuestros órganos pueden funcionar. Si le llega una injuria a este equilibrio, respuesta. Todo parte con una lesión. Cuando yo empiezo a responder hasta volver al equilibrio. Tengo que responder hasta volver al equilibrio. No hay respuesta, o la respuesta es negativa, también va a haber desequilibrio, sí, desequilibrio, pero negativo. Esto quiere decir que ya sea que responda de una forma normal o no responda, el objetivo de la enfermedad, de la lesión, de la agresión, de la injuria, es quitarme a mí mi equilibrio en la salud. Pero la única forma que tengo para responder a esta lesión, agresión, injuria, infección, es responder de una forma adecuada, ni mucho, ni poco, para volver. Si es mucho, nunca voy a llegar al equilibrio. ¿Qué voy a conseguir? Muero. Si es bajo a mi respuesta, muero. En los extremos están
exceso de respuesta, shock anafiláctico, chinga la madre. Sin respuesta. Y caso, absceso, sepsis, infección. Vale. ¿Cuál es el objetivo de esta respuesta inflamatoria? Que además es la única que todo ser vivo responde de una sola forma, con inflamación. Local, todo. Arranque hoja de un árbol va a tener que, entre comillas, inflamarse. Propio proceso. No se puede llamar eso inflamación porque obviamente no es el animal. Pero más o menos es lo mismo. De alguna forma tiene que reaccionar, cicatrizará, formará mayor cantidad de sábila en esa zona, se secará la zona y brotará nueva hoja, nuevo tronco. El objetivo entonces de los seres vivos y oración a la vida es el de llegar a la homeostasis. Homeostasis. Y la respuesta tiene que ser adecuada. Partiremos entonces de esa base para entender qué es la respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta inflamatoria sistémica es aquella respuesta, como su nombre dice, a alguna agresión, trauma, lesión, injuria, daño, ya sea provocada por una enfermedad o también por agentes físicos, como por ejemplo las quemaduras. ¿Por qué les vuelvo a recalcar esto? Porque es la única respuesta que tienen los organismos que tienen más de las células pluricelulares en resolver el conflicto, alcanzar el equilibrio. Así es como estamos diseñados. Esta respuesta inflamatoria sistémica puede ser excesiva o puede ser normal, es decir, la esperada. Entonces, ahí está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico o sus siglas INRS. Respuesta sistémica a una amplia variedad de procesos, entre ellos la infección o las bacterias o la agresión. Hay otras patologías como por ejemplo la pancreatitis que también provocan esta respuesta. Es más, ¿por qué se ha empezado a estudiar este tema tan ampliamente en cirugía? Es tan fundamental que lo sepan. Ustedes me dirán, pero esto qué tiene que ver con que opere o no opere, tiene mucho que ver con que se opere o no se opere, porque al hacer una incisión es injuria, al hacer una extracción de un órgano malo es una injuria, al sacar el apéndice estás haciendo una injuria, estás agrediendo a ese organismo que ya de por sí está enfermo, porque ya está enfermo por la apendicitis o por la colecistitis. Muchos podrán pensar, pero esto es más para el pero no tenemos que entender nosotros los que vamos a entender este proceso. ¿Qué es una infección? Una infección es la intromisión de agentes biológicos, pueden ser virus, bacterias, priones, hongos, parásitos. En el cuerpo
con un cuerpo externo, ¿no? A ellos. Esa es una infección. Una infección no solamente, muchos de ustedes lo asocian a las bacterias, no necesariamente una infección puede ser viral, una infección puede ser parasitaria, una infección puede ser por priones, proteínas más pequeñas que los virus, ¿no? También son proteínas. Bueno, en fin, estos agentes que son biológicos, es decir, que son agentes de la naturaleza, actúan o atacan o agreden ciertas estructuras y ciertos órganos, ¿no?, de nuestro cuerpo, los cuales reaccionan con qué? Con inflamación. Entonces, esta es una infección, es una respuesta además a la inflamación, a microorganismos o invasión de tejidos, donde normalmente esto debería estar estéril. Es decir, donde normalmente es la parte que no puede actuar. La luz del intestino, el apéndice, bacterias, etc. Entonces, una infección tiene que tener su foco. Tiene que haber una puerta de escape o un órgano que está provocando la infección. En algún lugar está la infección, en algún lugar está el foco. Si solamente es una inflamación sistémica, pero no está lesionando, no está dañando ningún órgano importante, es más fácil de contenerlo, ¿no? Por lo tanto, infección o foco de infección más respuesta inflamatoria sistémica, podemos definirla ya como sepsis, no shock, sepsis. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica. Respuesta a la infección o al foco infeccioso. Actualmente este concepto ha variado y ya no es necesariamente evidencia de un foco infeccioso. No, ahora varió y simplemente ante la sospecha de un foco infeccioso ya podemos hablar de sepsis. No es necesario que exista así un cultivo que diga sí, esta es la bacteria tanto, que diga este virus tanto. Esa es la sepsis. Pero una pregunta, ¿cómo se llama? Síndrome SID, síndrome de coagulación intravascular diseminada, el SID, ¿es un tipo de sepsis? No, es aparte. Pero una de las causas de SID no era sepsis, creo. Una consecuencia puede ser después, sepsis necrosa o sepsis secreta, ese tejido que está en coagulación. Ah, puede ser una consecuencia. Puede ser una necrosis, que es una bacteria o un agente directo. Pero no es una coagulación, es otra sepsis. Bien, ¿qué otros términos tienen que aprender o vamos a ver también acá en este tema? La falla orgánica múltiple. La falla orgánica múltiple. ¿Por qué? Porque a veces suele ser tan excesiva la respuesta a la injuria que pueden estar comprometidos 2 o 3 órganos o más vitales. Y ahí van a decir ustedes cuáles son los 5 órganos vitales que tenemos principalmente. ¿Me puede decir cuáles son los órganos vitales? Levanten la mano para que digan. Corazón. Pulmón, el corazón, Pulmón, corazón, Cerebro. el riñón, hígado, Cerebro. 2 o 3 de estos órganos
respuesta exagerada, falla orgánica. Riñón, corazón, hígado, falla orgánica. Cerebro, riñón, hígado, falla orgánica. Pulmón, cerebro, hígado, falla orgánica. Entonces, una sepsis severa es una sepsis con disfunción orgánica. Sencilla la definición de sepsis severa. Sepsis severa. No se corta esta reacción a tiempo, es exagerada y están empezando a fallar ciertos órganos vitales, empiezan a fallar ciertos órganos vitales, no hacemos nada, no actuó el médico para cortar esta reacción exagerada y llevar a nuestro paciente al equilibrio. Vamos a entrar. Quiere decir sepsis severa. ¿Qué quiere decir sepsis severa? Sepsis más falla orgánica múltiple más hipoperfusión, que se traduce por lo general con hipotensión. Es hipoperfusión. ¿Hipoperfusión de qué? No solo de sangre, sino de oxígeno. Vamos a ver. Ahí están las definiciones que vamos a hablar, pero vamos a pasar en la respuesta inflamatoria sistémica. Les decía, es una respuesta múltiple a varias agresiones. No solo este problema de la respuesta inflamatoria sistémica es a través de agentes biológicos. Varios otros agentes u otras formas de reaccionar, como habíamos hablado, una sobrecarga, una sobreexageración de nuestro sistema inmunológico que responde a la picadura de una abeja sin control. No hay control. El conjunto dice infección. El segundo conjunto muestra respuesta inflamatoria. Puntos se llaman foco de infección más respuesta inflamatoria sistémica. En profundidad, si es que está afectado 2 o más órganos, se da falla. Y más en profundidad todavía. Respuesta inflamatoria sistémica puede ser lo más habitual, lo que más estudiado, pero no piensen que solamente la infección que está al mismo nivel que la respuesta inflamatoria sistémica. También debería estar al mismo nivel de pancreatitis, trauma. Eso quiere decir que principalmente hay más otros traumas. Sabemos que es la única forma que tenemos de responder a la agresión al individuo. No piensen que la infección es lo más importante. No, es lo que más se estudia, es distinto. Por eso es que está este diagrama así. No quiere decir que la infección sea más importante, digamos, que la pancreatitis. No, es lo mismo. También la pancreatitis podríamos poner en cuenta de infección.
pero esto es lo que más se ha estudiado para poder determinar, poder dar las definiciones precisas, ¿no? De cuándo también nosotros, cómo vamos a actuar, qué antibióticos vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar el precio de ¿cuántos signos vitales tenemos? ¿Cuántos signos vitales tenemos? ¿Sí? ¿Cuáles son? Presión arterial, frecuencia, frecuencia, ajá, oxímetro. Está saturación, la saturación, temperatura. Esa es saturación y frecuencia, frecuencia respiratoria, presión arterial. Pulso, frecuencia cardíaca. Son cinco, pero el pulso y la frecuencia que tenemos están separados. Saturación, Presión cardíaca. Pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, Presión presión arterial. y... saturación, ¿Qué? Saturación. Oximetría. pero en la oximetría está saturación y frecuencia cardíaca, lo mismo. Saturación, De oxígeno. Saturación de oxígeno. ¿qué se queda? Presión arterial, Hemograma. temperatura. Ya hemos dicho temperatura. ¿Cuál falta? ¿Cuál es? Siempre ponen eso. Diuresis. ¿Cuál es el quinto? Un montón de inconscientes que tienen más vitales. Mucosas. Pero no se ve en el examen físico. Si hace piso, ¿no? ¿Y por qué no hay tipo? Pero decirle al doctor. Vos sos la diuresis. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y pulso. A temperatura. Sintomatología del síndrome de respuesta clínica producto de un insulto, injuria, trauma, lesión, agresión, no específico, incluso infección, manifestada por dos de los siguientes hallazgos. ¿Cuántos signos vitales ven ahí? 4 signos vitales. 3. ¿Cuál falta? Presión arterial, si está alterada, ya no es solamente infección, hay veces si baja la presión es shock, lo observamos por la presión, lo observamos para decir que ya estamos no en una respuesta inflamatoria sistémica, sino que ya estamos en un shock séptico, infección, y si no, es shock hipovolémico, shock sistémico, con shock anafiláctico.
que ver interrupción. La presión arterial la utilizamos para hablar ya de shock. Y para hablar de una respuesta inflamatoria sistémica ya con falla orgánica múltiple, lo primero que nos fijamos, porque también es un significante de lo que es la diuresis, la función de los riñones. Si los riñones están filtrando bien la sangre, todavía puedo pelearla. Si hay anuria, es muy difícil. Para la falla orgánica múltiple, es necesario la diuresis. Y para shock séptico o shock de cualquier origen, me deseo la presión arterial. Entonces quedan 3 signos vitales que tengo que tomar en cuenta para indicar si mi paciente está en respuesta inflamatoria sistémica. 2 o más de estos 4 signos. 2 o más. Eso quiere decir que si tengo taquicardia y fiebre, estoy en respuesta inflamatoria sistémica. No me envíen a mi casa. Necesito internación urgente. Si tengo dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria, taquipnea y fiebre, no me envíen a mi casa. Internenme, por favor, estoy en una respuesta inflamatoria sistémica. Contrólenme, hagan control de mis respuestas a la infección, a la enfermedad o a la injuria o a la lesión que estoy teniendo. No me envíen, por favor. Si tengo taquicardia con frecuencia respiratoria también, taquipnea, taquipneica, no me envíen. Si mi temperatura está normal, no importa. Tengo 2 signos que me están diciendo que tengo respuesta inflamatoria sistémica. No me envíen, por favor, atiéndanme. Eso. No el cólico de las 3 de la madrugada. Me pueden dar una analgésica calmante, un diario, me calmo, me pueden dar una. Si tengo fiebre y si tengo taquicardia, no me envíen. Pese a que yo estoy defendiendo un dolor tipo cólico, ya no es tan cólico, ya hay una respuesta. Puede ser otra causa más. 3 signos que pueden estar alterados arriba o abajo, es decir, que pueden ver hipertermia o puede ver hipotermia. Se puede ver taquicardia o una poca respuesta. Aquí. O también una falta de respiración adecuada. Temperatura de 38 o menor a 36. Frecuencia cardíaca mayor o igual a 90 latidos por minuto. Antes era 100, ahora se ha modificado eso, 90 latidos por minuto. Sí. Frecuencia respiratoria mayor a 20 ciclos minutos. 3 signos vitales. Y un signo laboratorio. Apréndanse para toda su vida. Todo paciente que les caiga en consulta, todo paciente, todo. Así se ha hecho una heridita pequeña, se raspó la rodilla. Todo paciente que vea en su consulta, mira, hemograma, glicemia, urea, creatinina, coagulograma, si faltara quirófano. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, sí o sí se pide.
coágulos, Rafa? Sí, sí, vamos a ver. Ay, pero doctor, si solamente es una raspadita de melodía. No importa. Respira. Rama, siempre. Pero cuesta tanto. Pida. Pida. Se van a encontrar más de las veces que ese paciente pida o la consulta por un neurologista y resulta que se evita radiación porque es diabético. Es muy importante la función de los riñones. Seguro que les haga auditoría. ¿Para qué ha pedido para este día un hemograma que sea muy es lo que tengo que pedir para que yo pueda realizar o determinar si mi paciente está en una respuesta exagerada o no. Desde hoy hasta el final de sus días, comer. Esto es peligrosamente innecesario. Pero acabo de comer, no importa, tienen la glicemia, ustedes saben que acaba de comer, puede estar alterado. Si se encontraron con la glicemia de 400, acaba de comer, ¿está bien? No, pues está bien. Respira, luego deriva. O sea que para hacer diagnóstico de respuesta inflamatoria sistémica no se necesita mucho. ¿O sí? Para que ustedes no vayan a la casa y la casa no se necesita mucho. Para que saquen después se les quiere condenar porque el paciente tenía fiebre y lamentablemente ustedes le han dado el alta y al día siguiente apareció con 5 abogados. No se compliquen la vida. ¿Tiene que pedir con criterios? Sí. ¿Cuáles son los criterios? Son los 5 laboratorios básicos que todo paciente debe tener. Ese es el criterio fundamental. Para que ustedes puedan tener una idea de lo que está teniendo el paciente, lo que está presentando. Así te he venido con cólico, hacer un hemograma. Por ahí es el inicio de una colecistitis y él piensa que solamente su vesiculita o su piedrita que está ahí apretando al cístico, que está dando un cólico. Resulta que ya no había sido solamente eso, había sido una colecistitis. Máxime, si viene con fiebre, más encima y con taquicardia. Estoy diciendo signos de respuesta inflamatoria sistémica. Ya tenemos 2 signos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál es el otro signo laboratorial? El leucograma. Entonces, me fijaron en el leucograma, tiene 3 signos. No lo mande pues a tu casa. ¿Ya mejor? O por lo menos saben con la familia le tienen que decir, ¿tienen que internar? No, que mañana tengo que trabajar bien, fírmenme acá. Usted se fue, yo le estoy diciendo que se tienen que internar. Tres signos vitales,
nudo laboratorio, que justamente leucopenia, o desvío de bandas a la izquierda. ¿Qué quiere decir desvío a la izquierda? ¿Qué quiere decir? Que haya muchos callados, desvío a la izquierda. ¿Qué quiere decir desvío a la izquierda? Dejen de pensar en medicina. ¿Qué quiere decir desvío a la izquierda? ¿Es decir, me estoy volviendo masista o qué? ¿Qué quiere decir desvío a la izquierda? Que no está yendo a no está como debería. Momento de callado. Tiene inflamación aguda o reciente. ¿Por qué se dice desvío a la izquierda? ¿Qué algo está pasando? Ya no No está en su lugar, ¿quién? Algo. ¿Qué quiere decir que abre el microscopio? Entonces, los que estaban a la izquierda, los que estaban a la derecha. Para decir desvío, ¿Qué es? Pues desvío. Que no está en su dirección. ¿Qué dirección? Adelante, atrás, derecha, izquierda. ¿Y qué significa si desvío a la derecha? Dejen de pensar medicina. ¿Qué significa desvío a la izquierda, desvío a la derecha? ¿Y de dónde viene ese término? Por eso. Hay que más ¿Saben estadística, no? ¿Han llevado estadística o no? ¿Qué es normalidad? Lo del medio no es normalidad, lo del medio es promedio. casi no abrazo yo. Mediana. Por lo visto, el Media de la mediana, que son las estándar de nombre central. Siempre hay campana, está así. otro. No me falta. Mi campana está así. Ya la tengo en exceso de forma natural. Yo a la derecha, muy difícil. En algunas patologías de cáncer. ¿Quién se lo ocurrió entonces decir esto? El pie izquierdo del pie derecho. ¿Quién? ¿Quién? Para empezar, no era a los laboratoristas. Inicialmente, antes que existan las máquinas que hacían un recuento de los leucocitos, antes de que existieran las máquinas. Ahora, obviamente, te metes a la máquina y la máquina te lo recuenta fácilmente. Antes era todo microscopio. Tenías que encontrar cierto porcentaje en un milímetro cúbico. Y ahí encontrabas, tenías que contar cuántos electrocitos había
cuántas leucocitos había, y de los leucocitos tenías que identificar cuáles estaban maduros y cuáles estaban inmaduros. Entonces el laboratorio te informaba, esta sangre tiene que ir a la izquierda. Y así se fue utilizando el teléfono que leímos. ¿Por qué se llama desvío a la izquierda? ¿Por qué había sido desvío a la izquierda? Aumento de... Porque en la cartilla pone a la izquierda las formas inmaduras y a la derecha las formas maduras. Digo que no, pues los callados son las formas inmaduras. No, ya saben que no le tengo que desviar a la izquierda. No quiere decir que ya todos los desarrollos sociales. Más del 10% de inmaduros en un neurograma normal igual es infección. Perfecto. Puedo recalcar sepsis, subséptico, panorámica múltiple, sepsis severa, y la infección es lo que más se potencia con esa actividad científica, la carrera científica, lo que más se se ha estudiado casi a la par del genoma humano. Entonces, estamos estudiando principios de infección. Ya no lo hemos visto la infección como un proceso macroscópico, sino que como un proceso microscópico y microgénico, es decir, de la génesis, de cómo se inicia la infección. Hemos llegado a identificar bien las bacterias. No nos ha gustado solamente identificar bien las bacterias, nos hemos ido a identificar mejor, por ejemplo, virus. Es decir, que la infección es que más se estudia. Y se sigue estudiando, seguimos estudiando resistencia a antibióticos, resistencia a tratamientos reconvidados. Sí, yo creo que vamos a seguir estudiando. En ese sentido, es que este tema está muy asociado a esto, que es el principio de la formación de un absceso o de una infección. Entonces, de este principio nosotros hemos empezado a estudiar todo lo que está relacionado con la flora orgánica múltiple, factores de crecimiento, interleucinas, prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral, que es el más estudiado, la interleucina 6, que es la más estudiada, la interleucina 4, que está incluso asociada con la mortalidad, receptores en las células epiteliales, receptores que hacen la quimiotaxis para que pasen los linfocitos, los neutrófilos, etc. Se vuelvan macrófagos, la interacción del macrófago con la célula T, que después se transforma en célula B, los antígenos, los anticuerpos, todo porque hemos ido estudiando de a poquito más que todo las infecciones, pero no es, vuelvo a recalcar,
no es lo único que causa respuesta inflamatoria sistémica. Es más, esta infección tiene mucho que ver con respuesta inflamatoria sistémica sin bacterias. Los mismos factores se sueltan, los mismos factores desencadenan esta respuesta. Eso quiere decir que puede haber factor de necrosis tumoral, sí puede haber factor de necrosis tumoral, sin que exista bacterias, sin que exista tumor. Lo que pasa es que los han encontrado justo en esos elementos. Y de ahí vienen los nombres, las prostaglandinas que están relacionadas, por ejemplo, con la fiebre, los antígenos, los anticuerpos. Entonces, si estudiamos un poquitito esto, pues nosotros podemos entender la respuesta inflamatoria sistémica. Y no es muy difícil. Ven un montón de estructuras, ven un montón de moléculas, pero lo importante es que todo esto sucede para que la inflamación, o en este caso la infección, se limite y no llegue a una falla orgánica múltiple. Eso quiere decir que tenemos nuestra respuesta inflamatoria sistémica. Y también tenemos nuestro sistema compensatorio. Es así que, por ejemplo, el antagonista de la interleuquina 6, que es la que más se eleva en las infecciones, es la interleuquina 4. Por ejemplo, la interleuquina 4 también va disminuyendo en sangre al factor de necrosis tumoral para evitar la quimiotaxis y la multiplicación de más macrófagos y mayor factor de necrosis tumoral. Entonces, solamente entendiendo esa diapositiva ya podemos entender la respuesta inflamatoria sistémica. Porque la respuesta inflamatoria sistémica es un conjunto de hormonas, microhormonas, que le llamamos, que tienen que producir que nuestro organismo se defienda, nada más, es así de sencillo. Se defienda frente a la agresión, frente al trabajo, frente a la vida. Entonces, como no es función mía estudiar tanta cosa, interleuquina 6, 4, desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio hormonal, cosas que ustedes en medicina ya lo deben saber, o ya lo deberían que saber, fisiología, fisiopatología de la presión, etcétera, ya lo pasaron, bueno, ustedes lo saben, y más, sus conocimientos deberían estar más frescos que los míos, porque los míos son todavía antiguos, ustedes deben ser más actuales. Lo único que quiero que ustedes recuerden, sepan bien, es que la sepsis es eso, una cascada de eventos catastróficos, que a poquitito te van llevando a la muerte. Alteraciones de infección, alteraciones de inflamación, que luego van a ser consecuencia de una coagulación, claro que sí. La falta de coagulación también, porque no hay una regulación de los factores de la coagulación. Todo se deriva de una injuria endotelial, de una lesión endotelial o de un trauma de un órgano específico o de una lesión de un órgano específico. Siempre van a haber los factores de necrosis más estudiados. Siempre les van a poner en papers de investigación problema de enzima, que es la que va a ir hacia la quimiotaxis. Entonces tenemos también un CAPS.
respuestan algunas interleuquinas, interleuquina 4 que van a dar más estabilidad, pero un exceso también de interleuquina 4 y se baja, ¿no? La respuesta mucho, no deja que esto crezca, más bien lo aplana y te puede llevar también a, por eso dice, esas son las enzimas que más se han estudiado para la principalmente la interleuquina, y todavía se siguen estudiando. Y no solamente eso, sino también los específicos para hacer de desequilibrio y sodio, potasio, sodio. Y los otros, como el calcio, el magnesio. No les voy a avisar, no les voy a hablar porque ya me canso de eso. Bien. No parece que habla es un operador. No llore, no tanto. Ustedes tienen que saber estos conceptos. Después de evaluación sistémica hay una compensación a la respuesta de la materia y también hay una respuesta mixta, ¿no? Es decir, que antagonista de agua. Pregunta sobre la respuesta de la materia sistémica. No, es otro tipo de sí, hay compensatorio, hay el sistema.